Bueno, nosotros hemos visto ya dos fases del modo de producción capitalista. La fase mercantil, siglo XV al XVII, con su expresión de construcción de estados dinásticos, Carlos V, Carlos I, como ejemplo perfecto, digamos, de lo que decimos, y ese humanismo que deviene de ese renacimiento que es como lo que va cabalgando entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Después esa segunda fase manufacturera, que para algunos positivistas es la primera revolución industrial, le decíamos las máquinas mecánicas y la desestructuración de los gremios, las universidades, corporaciones que dejan de ser sinónimos para adquirir en el orden de empresa una nueva lógica productiva porque los medios de producción se complejizan, comprarlo ya es más caro y no hay aprendizaje global, completo, sino que hay fraccionado la elaboración. Y después de esto habíamos dicho el siglo XIX, hasta ese 1880, como fecha clave puesta por Rosa Luxemburgo, para establecer que esa revolución, que es la energía del vapor, va a dar pie a un divorcio regional que va a tener que ser con los países centrales y los países periféricos. Después discutiremos cuáles son los centros, pero cabalga con las nuevas energías que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se van a poner en juego, que tiene que ver con la electricidad, con las ondas, la onda sonora, la onda visual, el telégrafo, ¿sí? ¿No? Y posteriormente el uso del petróleo. ¿Qué tiene de características, si uno diría, dos factotum, dos momentos históricos clave que encierra esta fase imperialista financiera clave? Es el hecho de que, por un lado, la construcción del canal de Suez, que implica toda una intervención de Francia sobre Egipto, para cortar la tierra, para hacer el camino más rápido, ¿no? Para no tener que circunnavegar el planeta. Y por el otro lado, en principios del siglo XX, los norteamericanos haciendo el canal de Panamá. Panamá era una provincia de Colombia. Y Estados Unidos le solicita al gobierno colombiano hacer el canal de Panamá para evitar tener que, porque vos, antes del canal de Panamá, decía hasta todo el siglo XIX, vos de Nueva York a California, a Los Ángeles, tenías que hacer un recorrido en cantidad por mar, navegando por el canal de Beagle, ¿no? El paso del Atlántico al Pacífico. Mientras tanto, se armaba toda la línea ferroviaria con todo lo que implicaba pasar por terrenos los indios y el monto de la carga que podían llevar. Entonces, cortando ahí el canal de Panamá, haciendo un canal a ese istmo, cortaban, pero en meses, y permitía mayor volumen de producción. Colombia le niega a Estados Unidos la posibilidad de hacer un canal. Y, oh casualidad, Panamá, que era una provincia, se levanta con reivindicaciones independentistas de país, tenían armas y, oh casualidad, apenas declaran independencia, autorizan la construcción del canal de Panamá, que durante 100 años, 99 para ser exacto, tuvo Estados Unidos, ¿no? Maravilloso. En alguna película, en algún modelo histórico, se toma estos modelos del siglo XIX en la famosa teoría Monroe, que la hace en la década del 20 del siglo XIX, en que dice América para los americanos. Después dice, bueno, del país del canal de Panamá, la política del dólar y el garrote, o sea, si no te puedo comprar, te armo una guerra, lo que tenemos es justamente la posibilidad del canal de Panamá en el modelo norteamericano.
que explica la alianza permanente que Chile tiene con con Inglaterra y las Malvinas. Tomar las Malvinas en 1833 le permite, negociando con Chile, por eso Chile casi no tenía deuda externa y la terminó de pagar con la guerra de las Malvinas, permitiendo a las avances británicas estar en suelo chileno para ir a Australia, la otra gran colonia norteamericana. La otra gran colonia británica, perdón. Entonces, la etapa imperialista financiera que corresponde a dar respuesta a los mercados de los países periféricos, trasladando los armados de máquinas livianas a los países periféricos. O sea, las grandes máquinas se siguen haciendo en Europa, pero las máquinas livianas, qué sé yo, un lavarropa, toda esa cosa, la heladerita, qué sé yo, se pasa a los países periféricos. Y podríamos decir que el periodo imperialista financiero se quiebra con la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial, básicamente por la disputa de los recursos naturales, tanto en Europa, la Alsacia-Lorena, en términos del imperio alemán con Francia y África, porque estos países del modelo colonial, de los grandes imperios mercantiles, van perdiendo las colonias en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces tienen que sustituirlo y tomando Francia, pero además disputando sus propios territorios europeos. Y uno tendría que decir que para la etapa industrial y la etapa del imperialismo financiero, que va de 1880 a la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914, uno diría que es el tránsito de la estructura de los estados nacionales, ¿no? También podríamos hablar de los movimientos intelectuales, culturales, digamos, la cosmovisión que se va desarrollando, y uno podría decir que de esa ilustración que tiene distintas pistas, como el barroco, el rococó, pero tiene los ilustrados, los déspotas ilustrados, los de izquierda, los moderados, los liberales, uno tiene que reconocer que en términos ideológico de cosmovisión, la estructura de los estados nacionales cabalga con el romanticismo. Así como el Renacimiento y el humanismo había sido negar el feudalismo, hacer el salto y reconocerse comunidad, o sea, poner la Edad Media en el medio, entre el mundo clásico greco-latino con lo moderno, el romanticismo va a recuperar lo feudal, el medioevo, recupera el nacimiento de las lenguas romance, recupera los mitos de lo que ellos llaman purezas étnicas de las tribus invasoras. 2 o 3 ejemplos del romanticismo, podríamos verlo en el arte, pero yo me parece que recordaría algunos muy importantes, que son, por un lado, el modelo wagneriano, que hace todas las grandes óperas basado en la mitología nórdica, El Anillo de los Nibelungos, Tritán y Isolda, ¿no? Como así también la música de Chopin cuando primero cuando Napoleón supuestamente libera a Polonia, se la dedica a Napoleón, y cuando ve que Napoleón no le da independencia a Polonia, sino que la subsume a su imperio, tacha y le pone justamente la poloniesa, es decir, un grito a Polonia, ¿no? Entonces ahí tenemos ese concepto del invento de la nación. Yo los invito, para todo el concepto de nación, busquen a Benedict Anderson, Comunidad Imaginaria, un texto fabuloso de ver cómo se inventa, y no lo estoy diciendo peyorativamente, qué es la nación y cómo se inventa, qué sería la nación y cómo se inventa. Entonces, ese romanticismo que cabalga casi
solo a principios del siglo XIX, digo acabada porque algunos últimos años del siglo XVIII hay algo de eso, va a tener varias líneas de pensamiento que ahora sí, desde el romanticismo, tendríamos que plantear diferencia en la autonomía del campo científico y la autonomía del campo ideológico. ¿Por qué digo autonomía? Porque nosotros tenemos que saber que en este periodo de la lógica de los estados nacionales y las ideas de la vuelta a la medievalidad y el reconocimiento de elementos de autonomía y la lógica del yo, digamos, si se lo quieren decir, la construcción de la ciencia, también tuvo un salto per se, que va a estar unido a dos conceptos. Uno que ya venía de esa adoración, la diosa razón, y explicando la naturaleza como base del conocimiento. Una naturaleza que hay que conocerla para dominarla, como en su momento habrá dicho un siglo antes, en el siglo XVII, Descartes. Pero además, una naturaleza que todo el tiempo va permitiendo descubrir cosas nuevas e implementación en la tecnología, y lo que va a definir es, en términos de líneas de pensamiento, primero el evolucionismo con Darwin. Darwin, que va a hablar con su teoría de la superación del más fuerte, esta idea de que hay pasos de superación, lo cual implica una mirada de valoración con respecto a que hay algo que queda atrasado con respecto a lo que hay actualizado. Y esta es la línea del modelo evolucionista que hace Charles Darwin. Este concepto de las ciencias naturales va a pasar con distintos lineamientos a las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales tendríamos que decir que hay varias líneas que va a sustentar las ciencias sociales. Algunas con una base epistemológica idealista, otras con una base epistemológica materialista, y dentro de esta hay corrientes. Es decir, esto es como un abanico, es como diría Darton, es el árbol del conocimiento en las líneas epistemológicas, ¿no? Uno podría nombrar y hacer un gran abanico y poner en los dos extremos, hacia la derecha, el positivismo con Augusto Comte, y por el otro lado a Carlos Marx con el materialismo dialéctico a la izquierda. Pero antes de ello, tendremos que decir que Comte fue sobrino y secretario de un personaje que probablemente ustedes no conozcan, que se llama Saint-Simon. Saint-Simon, que es conocido en la historia como un socialista utópico. Y por el otro lado, del lado de Marx, tendríamos que nombrar a la dialéctica idealista, producto de Hegel en la línea Kant-Hegel. Es decir, ahí hay varias líneas que uno ve que se van rondando y según los temas se van cruzando. Entonces, nosotros, caminando de la ilustración al positivismo, vinculado al evolucionismo, ya teníamos líneas que tenían que ver con por un lado, el socialismo utópico de orden materialista, y por el otro lado, la dialéctica hegeliana, del orden del idealismo. Pero en el siglo XX se van a condensar el positivismo, que va a ir contra lo metafísico, es decir, contra el idealismo, pero va a ser una propuesta seriada, en el orden de la serie aritmética, 1, 2, 3, con pasos rígidos, que se autotituló el método científico. Y por el otro lado, después de discutir las bases de la dialéctica idealista, Marx crea la dialéctica
perdón, critica Hegel su idealismo, Marx crea la dialéctica materialista. Entonces ahí vamos a tener un mundo en términos ideológicos, científicos, de tres grandes ramas que con distintas variables se van a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, y van a tener repercusiones en el siglo XX, de las más variables. Esto es un gran abanico, algunas se van acercando y otras se van alejando. Un caso concreto de principios del siglo XX, pobrecito mi alma, es Durkheim. Durkheim, que para los liberales es muy zurdo, y para los zurdos es muy liberal. ¿Vieron? Depende del punto de vista que se mire, ¿no? Y que va a dar origen, cabalgando entre el fin del siglo XIX y el siglo XX, esta cuestión del paso de la construcción de la sociología por Augusto Comte, del materialismo positivista, mirar la sociedad industrial, a esa mirada y esa ciencia que se creó, que crearon los países centrales para poder ver qué hacían los países periféricos, cómo mejor dominarlo, que es el mundo de la antropología, ¿no? Y todas esas corrientes que son el funcionalismo, y para no ser tan duro con el materialismo dialéctico que se impone en Rusia, el modelo de la academia rusa con el gran Vygotsky, digamos, que ustedes conocen, cuyo discípulo en la academia rusa va a ser Leontiev, y el discípulo de Leontiev es Suchodolski, el predominante de la academia rusa con el modelo comunista, y después los modelos socialistas con las líneas gramscianas, un intento de separarse de los rusos, pero con algo de izquierda, el estructuralismo, después viene postestructuralismo, post esto, post el, porque le encantó el concepto de post. Como si después de eso no hubiera nada, porque claro, como el positivismo estableció la secuencia entre salvaje, barbarie y civilización, después de la modernidad, bueno, se encontraron que no sabían cómo llamarla, entonces la llamaron post. Porque ahí hay una idea de un fin del mundo que está anclado también con las ideas religiosas del fin del mundo. Digamos, hay ideas cristianas ahí dando vuelta que el mundo va a acabar. Bueno, yo insisto que el mundo se acaba cuando nos acabamos cada uno de nosotros, porque el mundo es presente en tanto y cuanto uno lo vive. Cuando te morís se acabó el mundo, por lo menos, ¿no? De la percepción, digo, en términos fenomenológicos. Bueno, entonces, este modelo, el modelo imperialista financiero, que ya vamos a ver qué sujetos sociales trae, qué produce, va a darle lugar después de la Primera Guerra Mundial a la era tecnotrónica, es decir, cuando se aceleran los procesos con el petróleo, los autos y toda la política política de la elaboración de Ford, el Fordismo, que lo deben haber sentido nombrar, es decir, la famosa línea de ensamblaje. Ya ni siquiera lo construís, se construye en otro lado y vos solamente el ensambla, representativo para la historia argentina, la famosa ISI, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lo han visto cuando ven historia de la educación argentina. O sea, cuando Europa está en guerra, los países periféricos tienen que producir de todo, especialmente comida y verdura enlatada, los roast beef, para los ejércitos, y por el otro lado, digamos, alimentar los mercados internos de esos países periféricos. Hay un proceso de descolonización, es decir, se tienen que liberar porque logran alianzas con países coloniales a partir que te voy a dar la libertad si vos me ayudas a liberarme a mí, y lo que vamos a dar pie, lo que se llama la era tecnotrónica. Todo ese proceso le llama de la tecnología electrónica, ¿no? Que tiene que ver con esa Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, clavada a la crisis del 29 y el 30,
para dar lugar después, con el modelo de energía atómica, la era de servicios que hoy la tenemos. Entonces, fase industrial, fase imperialista financiera y fase tecnotrónica son la construcción de los estados nacionales, mientras que la fase de servicio, con energía de láser atómica, lo que vamos a estar en los estados bloques, mercado común europeo, Mercosur, bla, 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 hoy que se habla que están en crisis, pero son estados bloques. Es más, si uno piensa que Marx había dicho ya en sus escritos juveniles en 1841 que los estados eran una construcción de la modernidad, necesidad del capital por el mercado, y le dijeron que no, los estados son construcción nacional, y sin embargo todos los estados post Segunda Guerra Mundial, todos tienen la palabra mercado en su interior. Mercosur, mercado común europeo, mercado del cono sur, etcétera, etcétera. Así que ojo con eso, ¿no? Que es la nación. Más que nunca, digo, por todos los conflictos que estamos hablando, los distintivos, que en algunas partes del país se está retirando la bandera celeste y blanca para poner otras banderas de otras nacionalidades reivindicando. Ahora, es un problema si la nación no tiene un estado, un territorio. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿eh? Bueno, entonces, nosotros vamos a ver hasta principios del siglo XX y que en términos de escuelas, ¿qué vamos a ver? Bueno, justamente lo que vamos a ver en este transitar del modo de producción capitalista, primero la gran diversidad de propuestas institucionales, mientras que no haya un modelo político hegemónico en larga duración. Por ejemplo, entre el Estado dinástico y el Estado absolutista, nosotros vamos a ver que el vínculo que está, de alguna manera, formaciones, instituciones existentes en medioevo, con base laica o con base religiosa, pero no va a dejar de funcionar prácticas sueltas según necesidades de los nuevos sujetos que acumulan riqueza para asegurarse sujetos que intervengan en los circuitos productivos que necesitan. Y por el otro lado, lo que también vamos a ver es que cuando algún Estado se define con una ley rígida, es que los grupos sociales van a tener que dejar de dar sus prácticas educativas propias. Entonces, en la Ilustración, volviendo a la etapa manufacturera, no, perdón, no vamos a volver a esa etapa porque no desarrollé nada todavía de las prácticas educativas mercantiles, pero quería que la línea del tiempo quedara clara de cuál yo la pido, no es porque es la única que hay, pero es para que el modelo más o menos comparta. Entonces, abajo, modo de producción capitalista, fase mercantil, fase manufacturera, fase industrial, fase imperialista financiera, fase tecnotrónica y fase de servicio. Mercantilista del siglo XV al siglo XVII. Manufacturera del siglo XVIII. Industrial el siglo XIX hasta la División Internacional del Trabajo 1880. De 1880 hasta 1915, fase imperialista financiera. Del 15 al 45, la era tecnotrónica. Del 46 en adelante, la era de la fase de servicio. En términos de Estado, a la fase mercantil, digamos, el capitalismo va a hacer que el concepto de Estado pase de una unidad sociojurídica a una unidad territorial. Piensen en todos los componentes de estatidad que nos da Oslak, aunque él solo hable del Estado-Nación del siglo XIX. Pero vamos, entonces, en la fase mercantil, la respuesta estatal son estados dinásticos y su cosmovisión, renacimiento y humanismo. Distintos humanismos, pero humanismo al fin. En el siglo XVIII, la fase manufacturera va a tener como respuesta
el Estado absolutista. Estado absolutista que, digamos, en el siglo XVIII en Francia, un siglo antes se acabó en Inglaterra, un siglo después va a seguir en Rusia. Digo, para que nos ubiquemos, pero nos vamos a ir anclando ahí en Francia, porque va a condensar muchos pensamientos que tiene que ver con la ilustración. Una ilustración que los problemas que tiene que ver con términos políticos, bla, 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 va a tener varias líneas. Entre ellas, la línea liberal va a tener el despotismo ilustrado, es decir, conservador, y el concepto de la línea igualitaria, es decir, lo que Marx llamó los socialistas utópicos, que creían que podían vivir sin cambiar todo el sistema. En la fase industrial vamos a tener representación el Estado nacional, los estados nacionales. Y vamos a tener, cabalgando entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ese 1880, ahí que marco, uno, la construcción de los estados nacionales va a necesitar del romanticismo, esta idea de lo nacional, ¿sí? Para ponerse en juego. Y después del romanticismo vamos a sacar esas grandes tres líneas que decíamos que cabalgan durante, que se construyen en el romanticismo, que son, por un lado, el idealismo dialéctico, por el otro lado, el materialismo positivista, y por el otro lado, la dialéctica materialista, que va a ir ampliándose o desestructurándose en la segunda mitad del siglo XX, ya vamos a ver con cómo se va a ir transformando y qué impacto tuvo entre la construcción de sujetos sociales y prácticas y circuitos educativos diferenciados. Y nos vamos a quedar en el programa con dos momentos históricos diferentes, que tiene que ver con las institucionalizaciones políticas diferentes. Por un lado, vamos a hablar del escuelanovismo como movimiento reformador dentro de las estructuras de los estados nacionales, como modelos demoburgueses liberales. Por el otro lado, corrientes internacionalistas de corte socialista, anarquista, es decir, que toma el movimiento de los trabajadores como base, ¿no? Que son las famosas corrientes libertarias. Y por el otro lado, vamos a hacer una referencia al modelo que se va a establecer en la Rusia de la Unión Soviética, del modelo, bueno, ellos dicen comunista, yo digo capitalismo de Estado, en la Rusia post Primera Guerra Mundial. Y digo capitalismo de Estado y no socialismo como lo presenta Marx, porque la propiedad en el modelo de la Unión Soviética es un modelo que establece que todo pertenece al Estado, no a las comunidades. No hay propiedad colectiva, sino cruzada por la propiedad por el Estado, ¿sí? Estado que es manejado por el Politburo, es decir, por el organismo administrativo, que no es más que nada, que es lo mismo que el Partido Comunista, unipartidario. El modelo mexicano se da el famoso PRI, Partido Revolucionario Institucional. Yo amo la realidad mágica latinoamericana que permite que se institucionalice una revolución. Bueno, así tenemos los resultados que tenemos. Nos vemos para trabajar en otro momentito, volvemos hacia atrás para trabajar en la fase mercantil, propuestas educativas.